Medio siglo después del final de la Segunda Guerra Mundial, Alemania y Rusia viven en paz. Ambos países sufrieron mucho y aprendieron las lecciones del pasado. La Guerra Fría, que podría haberse vuelto una guerra nuclear en cualquier momento, se encuentra ya detrás de nosotros. La extremadamente peligrosa confrontación entre las grandes potencias mundiales está eliminada. Estamos encantados de ver a líderes de países occidentales y orientales aquí. Damos la bienvenida al secretario general de la ONU. Todos ustedes están hoy aquí, honorables invitados, lo que significa que estamos unidos. Y no solo en nuestro odio al fascismo, estamos unidos en nuestro deseo de proteger a las futuras generaciones de las penalidades de la guerra. Este fue el discurso que se dio en 1995 durante el 9 de mayo de ese año, durante el Día de la Victoria que se celebraba en el país. Y como pueden ver, se trata de un discurso totalmente opuesto a la retórica belicista que tiene lugar hoy en día, en los sucesivos años, durante el Día de la Victoria que se celebra, en Moscú y en otras ciudades, en prácticamente todas las ciudades de Rusia. Hoy, en este episodio, vamos a hablar un poquito sobre cómo ha cambiado este día a lo largo de los años. Porque obviamente no siempre fue así, ni ahora ni durante la Unión Soviética. De hecho, el concepto de celebrar el Día de la Victoria en Rusia como el principal día para celebrar la unidad nacional del país es algo muy reciente en términos históricos, porque en lo que se refiere a esta celebración durante la Unión Soviética, el Día de la Victoria no era ni mucho menos el día más importante. En su lugar, el día en el que se celebraba la unidad nacional en la Unión Soviética era el día en el que unía a a las distintas nacionalidades que componían la Unión Soviética. No era el 9 de mayo, día de la victoria contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial en 1945, sino que era el 7 de noviembre, que era el aniversario de la Revolución Rusa, de la Revolución Bolchevique. Ese era el día que se tomaba como el principal como el día de referencia para celebrar la unidad nacional de la Unión Soviética. Obviamente, con la caída de la Unión Soviética a comienzos de los años 90, pues no tenía sentido seguir celebrando este día y mucho menos con la finalidad de unir al país, dado que la Unión Soviética se había desintegrado. Y fue Rusia, pues como principal heredera de la Unión Soviética, la que tuvo que buscar otros días para, celebrar esa unidad nacional. En un principio, en 1995, el presidente, por aquel entonces presidente de la recientemente creada Federación Rusa, eligió el 12 de junio para celebrar, esta fiesta. El 12 de junio en Rusia, desde entonces y hasta hoy en día, es el Día de Rusia, Dien России. Y es una fiesta que en sus orígenes pretendía convertirse en la mayor fiesta nacional del país y que, sin embargo, ha quedado como algo secundario, no es tan importante como en sus orígenes se pretendía que fuera. Y ese sustituto pues no llegó a ser, y en su lugar, en 1995, fue cuando Boris Yeltsin eligió el Día de la Victoria, el 9 de mayo, como la principal fiesta de la unidad nacional. Durante la Unión Soviética esto es muy interesante porque, como ya decíamos, durante la Unión Soviética el Día de la Victoria era algo secundario.
Es verdad que se celebraba el Día de la Victoria y había como una especie de división en cuanto a este día, en cuanto a las celebraciones, porque había como una celebración más oficial, apoyada por el Estado, y otra, digamos, más íntima, particular, genuina, en la que, y familiar, ¿no? Más humana, en la que lo que se hacía era que los veteranos que habían participado en la Segunda Guerra Mundial, pues se reunían en Moscú, venían de todos los lados de la Unión Soviética, y se reunían en Moscú para celebrar ese día. Desde luego, no con un desfile militar y tampoco en la Plaza Roja. De hecho, esta especie como de reuniones informales tenían lugar en, si no me equivoco, en la plaza que se encuentra enfrente del Teatro Bolshoi, del principal teatro de Moscú. Y más allá aún, el concepto de Día de la Victoria como fiesta nacional oficial en la Unión Soviética no existió hasta 1965. No fue hasta ese año en el que se convirtió en una fiesta nacional, en la que se consideraba que en ese día ni siquiera se trabajaba. Es decir, eso fue 20 años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Es verdad que al terminar la Segunda Guerra Mundial se organizó un desfile de proporciones megalomaníacas, del gusto de Stalin, en la que Zhukov paseaba por la Plaza Roja con un caballo blanco, había salvas programadas al milímetro de artillería, los soldados soviéticos postraban a los pies de Stalin los estandartes de los regimientos alemanes, de los regimientos nazis vencidos en la Segunda Guerra Mundial. Pero hubo poco más después de esa celebración, de ese desfile militar de proporciones mastodónticas, ¿no? Y se puede observar que desde la llegada al poder de Vladimir Putin en el año 2000, pues poco a poco el carácter de el Día de la Victoria ha adquirido un tono totalmente distinto. Es decir, no ha sido algo de un día para otro. Ha sido una progresión gradual que ha llevado a que el Día de la Victoria se convierta en algo totalmente opuesto a lo que se pretendía patrocinar. Sí, es cierto modo que el Día de la Victoria antes y el Día de la Victoria ahora fomentan la unidad nacional, pero como como escuchábamos al principio del podcast, el objetivo de celebrar este día era recordar la importancia de evitar guerras tan crueles y sangrientas como la Segunda Guerra Mundial. Mientras que hoy en día, en sus discursos, Putin lo que en cierto modo promueve es una apología de la victoria y de las guerras justas. De hecho, esa es una de las razones que le llevó a invadir Ucrania. El argumento de no teníamos otro remedio si queríamos que Rusia tuviera una frontera segura. Y como decía, esta progresiva evolución del Día de la Victoria se produjo principalmente a partir del año 2008. Es decir, desde 1995 hasta el 2008 se celebró el Día de la Victoria con un desfile militar en la Plaza Roja. Es decir, era una celebración anual, porque Yeltsin, el presidente de entonces, Boris Yeltsin, la convirtió en una celebración anual. No obstante, era una celebración en la que tenía muchísimo peso la presencia de los veteranos, de los veteranos rusos soviéticos en la Segunda Guerra Mundial, y que carecía de exhibición de armamento pesado, véase tanques, artillería y, más importante aún, misiles balísticos intercontinentales con capacidad nuclear. Y no fue hasta 2008, y fue en 2008, cuando ya con Putin
ya con 8 años de Putin en el poder, cuando se empezó a introducir material militar pesado y la presencia de misiles balísticos intercontinentales. Y es algo que se ha mantenido desde entonces. En el desfile de este 9 de mayo, pues también se vio la presencia de misiles balísticos intercontinentales. Y así como ha disminuido la presencia de veteranos de la Segunda Guerra Mundial por razones obvias, porque poco a poco han ido falleciendo, se ha dado un caso de que cuanto menor es el número de veteranos presentes en la celebración en la Plaza Roja, más ha cambiado el discurso y la retórica del presidente de Vladimir Putin, en el que se ha pasado a honrar a los veteranos y su memoria y a recordar el Día de la Victoria, no tanto como un día de la victoria en sí, sino como un día en el que recordar lo que hay que hacer para prevenir guerras que llevaron a esa victoria, pues ha pasado de ser eso a un día en el que se produce una glorificación nacional y en el que se ensalza la victoria en sí misma, ¿no? De hecho, hay una broma por ahí en Rusia, que circula bastante en Rusia, que dice que, bueno, que lo más importante que ha hecho Putin en Rusia estos últimos 22 años ha sido... ¿cómo era más o menos? Así, ha sido ganar la Segunda Guerra Mundial o algo así. Porque obviamente toda su política en el interior para unir a la población se fundamenta en ensalzar la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial. En cierta manera es como una especie de vivir de las rentas del pasado, ¿no? Y es el contraste de este 9 de mayo, de este Día de la Victoria, con respecto, incluso hasta el del año pasado, pero con respecto al de los años anteriores, al de los comienzos de los años 2000, es abismal. Principalmente porque en este Día de la Victoria vimos a un Putin solitario en la tribuna del desfile militar, cuando en años anteriores, cada vez menos es verdad, había estado acompañado por líderes internacionales. Y si nos remontamos más atrás en el tiempo, en los años 90, con Boris Yeltsin en el poder, es que hasta había presencia hasta el presidente estadounidense por aquel entonces, Bill Clinton, formó parte de la comitiva que presenció el desfile militar y había presencia de líderes de 50 países, ¿no? E incluso se entendía que, al contrario de lo que hace Putin hoy en día, que dice que prácticamente la victoria sobre los nazis le pertenece a Rusia y a nadie más porque la Unión Soviética en aquel momento estaba sola, cosa que históricamente es mentira. En los años 90, en la Plaza Roja, se celebraba la unidad de los países de Occidente y de la Unión Soviética para derrotar juntos al fascismo, tal y como verdaderamente pasó, porque en la Segunda Guerra Mundial había dos frentes y el frente de la Unión Soviética era el frente oriental. Todos esos hechos históricos han desaparecido hoy en día de la celebración del 9 de mayo. Y dando lugar simplemente a esto, a una especie de retórica belicista en la que se ensalza la victoria como fin último. Y también hay un problema aquí, no un problema, pero un desarrollo de los acontecimientos en el que antes la definición de nazismo dentro de Rusia estaba muy clara, mientras que hoy en día no es así. Hoy, según la retórica del Kremlin, nazi básicamente es aquel que supone desde el punto de vista de los líderes y de Putin a la cabeza, básicamente nazi es todo aquel
que suponga un peligro para la integridad territorial de Rusia, lo cual deja un margen extremadamente grande de interpretación eh, para considerar quién es un nazi y quién no, y es lo que ha llevado a Putin a considerar que Volodymyr Zelensky y muchos ucranianos son nazis, cosa que es también una distorsión malvada de la realidad. Me gustaría hacer también mención a una cosa, un detalle curioso, porque para hablar de este tema pues me he estado informando bastante, he estado consultando fuentes rusas, he estado leyendo bastante bibliografía sobre el Día de la Victoria y sobre cómo se ha ido desarrollando, y me llamó la atención una celebración paralela que ha venido surgiendo, bueno, que surgió hace ya 10 años, y es otro ejemplo de cómo las autoridades del Kremlin han conseguido pervertir una idea bien intencionada, ¿no?, en torno a la celebración del 9 de mayo. Resulta que en el año 2012, dos periodistas de la ciudad de Tomsk, que se encuentra en Siberia, lanzaron una iniciativa. Esto fue una iniciativa que surgió en la sociedad civil, que pretendía ensalzar más a los veteranos al darse cuenta de que los veteranos participaban cada vez menos en los desfiles del 9 de mayo, bien porque habían ido falleciendo o bien porque no era tan importante tenerlos en las celebraciones en las celebraciones del Día de la Victoria, porque la retórica y el uso de la celebración estaba cambiando. Así que decidieron montar una iniciativa que prácticamente en pocos años arrasó en todo el país y que se puede ver incluso hoy en día, y que consistía en hacer marchas civiles por la calle, en la que los familiares y de aquellos antepasados y veteranos que habían luchado en la Segunda Guerra Mundial, portaban los retratos de estos veteranos ya fallecidos como una manera de recordarlos. Y a esta especie de marchas ciudadanas por las calles de distintas ciudades de Rusia se les llamó el Regimiento Inmortal, como dando a entender que esas personas, esos soldados que habían combatido en la Segunda Guerra Mundial, pese a haber fallecido o no poder participar ya en las celebraciones, pues seguían estando presentes en la memoria de los familiares. Esta iniciativa, que nació como algo totalmente ajeno a las autoridades y a las autoridades del Kremlin, a las autoridades rusas, poco a poco se convirtió en algo apoyado y promocionado por el Kremlin, hasta llegar a su clímax máximo en el 2015, en el que el propio presidente de Rusia, Vladimir Putin, participó en una de estas marchas en Moscú portando el retrato de su padre. Así que vemos como, una vez más, algo que surgió de la sociedad civil e independientemente del Estado, algo que a las autoridades rusas les causa cierto pavor, ¿no?, que algo así se les pueda ir de control, pues vemos como esta iniciativa también quedó integrada, no fue absorbida por la propaganda de Moscú. No obstante, estoy convencido que mucha gente que participa incluso en estos desfiles, bueno, no en estos desfiles, en estas marchas civiles hoy en día, lo hacen desde el convencimiento más genuino, porque así lo he hablado con algunas personas a las que, les importa muy poco que esto siga siendo apoyado por las autoridades, porque fue algo que surgió de la sociedad civil y algo en lo que la gente se ve más implicada, porque es algo mucho más personal, y prácticamente porque todos los habitantes, prácticamente todas las familias rusas tienen a alguien que combatió en la Segunda Guerra Mundial en el Ejército Rojo, y eso hace que haya como un mayor sentimiento de unidad y de pertenencia, sin llegar a ser algo tan controlado y belicista como los desfiles militares llevados a cabo por las autoridades en la Plaza Roja y en otras plazas de
en otras plazas de distintas ciudades de Rusia. Vemos cómo ha cambiado, como ya decíamos, muchísimo la celebración del Día de la Victoria en Rusia. Y es curioso cómo este año, mucha gente esperaba que con la celebración de este 9 de mayo, pues Putin hiciera una especie de declaración oficial de guerra a Ucrania, o que proclamase una especie de victoria, como mínimo, sobre la ciudad de Mariupol. Una especie de victoria de la invasión de Ucrania que se inició el pasado 24 de febrero. Nada de esto pasó, y tampoco entendía por qué se esperaba que algo tan evidente fuera a pasar. Es decir, vivimos en una época en la que prácticamente las declaraciones oficiales de guerra han dejado de existir. No recuerdo ninguna declaración oficial de guerra entre dos países en lo que llevamos de siglo XXI, y en las últimas décadas por lo menos en la última década del siglo XX tampoco. Y sin embargo, esto deja como un Día de la Victoria bastante agridulce, ¿no? En el sentido de que no hay una victoria que celebrar más allá de la Segunda Guerra Mundial, no hay un fin de las hostilidades a la vista, y es como una celebración amarga, ¿no? Para las autoridades tiene que ser como celebrar el pasado sin poder traer al presente, cosas que actualicen esta fiesta tan importante para la mayoría de la población. Chicos, esto era lo que quería traer hoy aquí. Chicos y chicas, no sé quién estará escuchando este podcast ahora mismo. Esto era lo que quería traer hoy aquí, esta especie de información sobre cómo ha progresado la fiesta. Es una de las fiestas más importantes para los ciudadanos rusos, junto con una pequeña dosis de reflexión. Estoy ya oficialmente ya no es 9 de mayo, es 10 de mayo, porque estoy grabando esto a las 12:00. Estoy terminando de grabar esto a las 12:00, a las 12 prácticamente de la noche, ya es 10 de mayo. Pero hoy he tenido un día bastante loco y no he tenido tiempo de grabar esto antes. Sabía que quería hacer algo, pero no tenía más tiempo y no me ha quedado más que hacerlo ahora. Mi esperanza es eso, que terminen de escuchar este podcast sabiendo un poquito más de los orígenes de esta fiesta, de cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo y cuál es la situación que tenemos hoy. Muchas gracias a todos por estar aquí conmigo hoy y por el apoyo, y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chaito!